Bueno, comenzamos con la segunda parte de la variante caballo G5 en la defensa de los dos caballos, preparada para jugar con negras. En este caso vamos a seguir el modelo de una importante partida de Magnus Carlsen, pero también vamos a estudiar eh, algunos otros ramales que pueden suceder. Bueno, como ya habíamos visto, luego del alfil B5, C6, D por C, el alfil puede volver a D3, que eso es lo que se está jugando hoy en día. Eso nos permitiría un retroceso hacia caballo E4. En la Elite se ha puesto de moda y se utiliza mucho esta jugada. Carlsen ha sacado a relucir una jugada que me resulta muy interesante, que es caballo D5, con muchos propósitos. La dama toca el caballo de G5, se habilita la posibilidad de jugar F5 y además el caballo tiene la interesante posibilidad de saltar a F4. Vamos a mirar qué sucede en caso de alfil E2. La jugada que vamos a hacer es H6. Aquí el caballo en forma normal se retiraría a F3. Se ha probado una jugada un poco extraña, caballo H3, pretendiendo que las negras tomen y así quitarle la pareja de alfiles. Yo creo que aquí por lo menos G5 podría dejar al caballo bastante radiado fuera de la acción. De todas maneras, caballo H3 es una posibilidad que puede aparecer. Caballo F3 se respondería con E4 y a caballo E5 tenemos alfil C5 muy interesante porque estaríamos amenazando dama D4. Aquí el blanco probablemente le conviene jugar C3 para evitar dama D4, pero vamos a mirar también la jugada de enroque. Luego de la jugada de enroque, un ejemplo interesante puede ser dama D6, caballo G4, tomar, H5, el alfil se va y amenazar mate para intentar abrir la columna y bueno, comenzar un ataque realmente muy fuerte. A G3, caballo por H2, es una jugada tremenda, rey por H2, H4. Fíjese que esto amenaza H por G con un ataque totalmente decisivo. Y en caso de rey G2 se puede apelar a la violentísima alfil por F2, destruyendo por completo al blanco. Esta es una posición que debe ser jugada de esta manera, ¿no? Las negras tienen que jugar con la mayor agresividad posible, hay que aprovechar, como podemos ver, el retraso en el desarrollo. El blanco hace un ataque muy prematuro con alfil C4 y caballo G5 y queda retrasado el desarrollo del ala de rey. De todas maneras, aquí, luego del alfil E2, H6, caballo F3, E4, caballo E5 y alfil C5, en vez de enroque, nosotros vamos a priorizar la jugada C3. Ahí recomendamos dama C7 y si D4 tomar el paso y alfil D6. Hay una partida, por ejemplo, entre Alexandra Kostenyuk y Ganguly, donde la jugadora rusa hizo H3 y enroque hizo alfil E3 y comenzó a quedar en una posición muy inferior porque Ganguly le hizo un caballo de 5 y bueno, las blancas están muy retrasadas en el desarrollo. La jugada normal en roque también es muy interesante para considerarla. Alfil F5, caballo D2, torre a D8 y si caballo F3, C5. Y acá, por ejemplo, podemos apreciar el gran desarrollo, la coordinación y las buenas posibilidades que las negras tienen a mano. Amenaza C4, es muy grave la amenaza C4. Si las blancas sacan la dama, con por ejemplo dama A4, entonces torre F8 y como podemos ver, las piezas negras están haciendo una presión muy grande y probablemente esta posición es realmente muy incómoda para el primer jugador. Volvemos al movimiento entonces alfil de 3. En el año 2019 se había jugado una importante partida entre Aronian y Caruana que siguió H6, caballo E4 y entonces caballo D5. Pero Carlsen en el 2020, en enero del 2020 para ser más precisos, utilizó el movimiento caballo D5 directo contra Jordan Van Forest en el famoso
el tradicional torneo de Holanda que se juega todos los meses de enero. Así que a caballo de 5 nos encontramos que Van Foren respondió con caballo F3, vino alfil D6 y ahora caballo C3. Y bueno, Carlsen hizo enroque, por supuesto. Carlsen estaría muy, muy contento si caballo por D5 porque las negras toman con el peón C y quedan con un centro y una posición extraordinaria. Una sugerencia muy interesante que se podría aplicar aquí es F5. Esta jugada fue sugerida en unos trabajos teóricos muy recientes por el teórico Gustafsson, que bueno, es una jugada la verdad muy atractiva, sería una novedad teórica. Como siempre, si caballo por, peón por, las negras tienen un centro tremendo y una gran compensación. Y bueno, aquí amenazan E4, pronto pueden enrocar y hay un gran dinamismo, mucha dinámica y muy buenas posibilidades para las negras. En caso de la jugada de Carlsen, la partida siguió con alfil E2 y entonces caballo F4. Vemos que el blanco está incómodo, le falta algo de desarrollo. Enroca, clava Magnus, D3, toma N2 y lanza el F5 que se asemeja mucho a la idea de la partida de Gustafsson. Así que aquí el blanco consiguió defenderse realmente, luchando muchísimo y logró un meritorio empate, Van Foren contra el campeón mundial Magnus Carlsen, pero la verdad que a nivel aficionado esta partida es mucho más difícil de jugar con las piezas blancas que con las piezas negras. Más allá de que por supuesto las negras han entregado un peón, tienen un peón de menos, pero bueno, tienen la pareja de alfiles y una posición, como decía hace un rato, realmente muy dinámica y bueno, muy interesante para poder jugar, ¿no es cierto? La otra jugada que nos queda para estudiar es, en lugar de caballo G5, el movimiento D3. Si nosotros nos fijamos en las estadísticas y en las partidas que van apareciendo en los torneos, la mayoría de los maestros de elite están utilizando el esquema en base a D3, a C3 y trabajando de manera muy muy posicional estas líneas. El negro puede elegir alfil C5, pero nosotros vamos a utilizar la jugada alfil E7 y vamos a ver algunos ejemplos que también involucran a Carlsen. La jugada alfil E7 es muy simple, el negro tiene que estudiar muy poco y solamente comprendiendo bien la lógica del desarrollo ya puede obtener una buena partida. Aquí si torre 1 se puede jugar D6 y cuando se juega D6, por ejemplo, las negras están amenazando caballo A5 y atrapar al alfil blanco, que es muy importante. Torre 1 es una jugada que está dirigida contra la realización de D5 y fue lo que le jugó Kramnik a Magnus Carlsen en una partida no muy antigua. Torre 1 D6, A4 hizo Kramnik para darle al alfil la oportunidad de escapar, caballo A5, alfil A2 y C5. Así como procedió Carlsen, la posición se asemeja bastante a una variante de la Ruy López y Carlsen decidió utilizar uno de los procedimientos que a veces se ve también en dicha apertura, que es intercambiar los alfiles alcanzando la igualdad e incluso ganando la partida con las piezas negras. En otra partida en la que Magnus tenía las piezas negras también contra Radyabov, contra Teimur Radyabov, le jugaron H3 y ahí nuevamente utilizó el esquema con D6. Vemos que simple es la posición y en este caso otra vez el blanco le da aire al alfil y luego de desarrollar el caballo, Magnus inició también un plan que sugiero porque realmente es bastante atractivo. A torre 1 hizo caballo B6 y alfil B3 quitó el rey. Y cuando Radyabov jugó C3, Magnus obtuvo una posición muy interesante para jugar con negras, con la ruptura señalada con la flecha naranja, aquí la jugada F5. Por otra parte, hay una partida bastante recordada también, en la que Carlsen jugó directamente aquí ni torre 1 ni H3, sino alfil B3, y entonces le jugaron D6. D6 y C3 dándole aire al alfil y entonces aquí el rival de Carlsen, que era Bu Xianxi, un fuerte jugador
de China, hizo el plan típico de alfil E6 y frente a torre 1 jugó dama D7. Y bueno, y como podemos ver, las negras tienen un desarrollo simple pero bastante eficaz. Ya conectaron las torres y resta ver si se pueden animar o no a realizar el movimiento D5. Siempre la mayoría de los jugadores ponen la torre en E1 porque están tratando de restringir esta opción. Y a caballo de 2, torre B8. Torre B8 es una jugada que parece algo enigmática, pero la idea es la siguiente. Si D4 quiere cambiar, y en caso de que blanco tome de dama, ya está defendido el peón de B7, ¿no? Y esta posición puede ser más o menos nivelada, o en caso de que haya ventaja blanca, es una ventaja prácticamente muy leve. En la partida lo que sucedió fue que el jugador chino hizo torre B8, Carlsen retiró el alfil, y aquí, al estilo de un contragambito Marshall, Wu había probablemente preparado esta ruptura con D5, ofreciendo en sacrificio, al estilo de la variante Marshall, como decía, el peón central. El Carlsen hizo H3 y luego de H6 decidió capturar el peón. Y bueno, esta partida fue bastante famosa porque no todos los días se consigue derrotar a Carlsen. En realidad, el jugador oriental consiguió un ataque formidable porque luego de torre 1, alfil por H3, esto recuerda mucho a algunas líneas de la variante del ataque Marshall, el negro quedó con una posición dominante. Tiene la posibilidad de avanzar el peón F. Carlsen intentó escapar de estos problemas jugando caballo F1, pero luego de algunos movimientos el ataque se hizo muy difícil. Ahí con alfil B3, típico y muy similar al Marshall, intentó frenar con F4 el peón F que avanzaba, se desclavó con mucha lógica Wu para tratar de romper luego con G5, le tomaron el caballo, hizo torre 3 y luego de los cambios consiguió la ruptura con G5. Y bueno, luego de esto el blanco prácticamente no tiene defensa porque en el momento que las negras tomen se va a abrir la columna G. Así que esta partida es muy sorprendente y bueno, yo la quería incluir porque yo creo que la jugada del alfil E7 es una jugada bastante económica, bastante sencilla. Las negras no necesitan tener grandes conocimientos para poder jugarla. No hay ideas demasiado difíciles aquí. Entonces, bueno, también es bueno no tener que estudiar tanto, porque en la otra variante de caballo G5 hay que conocer muchísimas opciones y posibilidades. En caso de caballo C3, una vez que las negras juegan D6, la variante pierde fuerza, no tiene la fuerza habitual que tiene este esquema, porque aquí, por ejemplo, las negras disponen de caballo A5, también podrían disponer de la posibilidad de hacer alfil G4, así que yo creo que es una posición también bastante equilibrada. Bien, este es un poquito el resumen para tener una cierta preparación más o menos completa dentro de esta complejísima variante, la defensa de los dos caballos. Realmente es una posición en la que hay que dominar muchas ideas. Lo que más recomiendo es que traten de ponerla en práctica, de jugar las partidas, de ir viendo cómo se sienten. Y bueno, con el tiempo se van a poder adaptar. Es una buena respuesta. Y lo que tiene de bueno es que si uno prepara muy bien la variante caballo G5, D5, peón por y el sacrificio de peón, realmente es una herramienta muy utilizable. Ustedes van a encontrar una gran cantidad de rivales, van a poder usarla en muchas partidas esta línea y eso es muy satisfactorio porque ya que uno hace un esfuerzo para preparar una línea, es lindo poder tener la oportunidad de aplicarla, de utilizarla y de ponerla a prueba, ¿no? Por supuesto que para los que no se sientan tan a gusto con todos estos sacrificios y estas complicaciones, hay alternativas. Pueden usar la clásica jugada del alfil C5 o inclusive pueden jugar la antigua, sólida y muy antigua defensa húngara que evita caballo G5 y prepara la salida del caballo F6 y el movimiento roque, etc.
Bueno, nos vemos en la próxima clase. Estudien, practiquen, que estén muy bien.